buenas noches, El Salvador. Un gusto nuevamente poderle dar la bienvenida a todos ustedes en este Viernes Santo para disfrutar la entrevista 8 en punto. Usted que disfruta sus merecidas vacaciones, muchísimas gracias por el inmenso privilegio de nuevamente estar en la intimidad de su hogar y estar con nosotros acá en Canal 33 y 8 en punto. En este Viernes Santo vamos a estar conversando con nuestro invitado de esta noche sobre el significado de la Semana Mayor, análisis de los temas más importantes de la coyuntura nacional. Con gusto le damos la bienvenida a esta noche a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Monseñor, un gusto nuevamente tenerlo acá en esta su casa, Canal 33, 8 en punto. Gracias, Sergio, y para todos un gran abrazo desde este set que varias veces he visitado. Gracias a tu invitación. Esta es su casa, Monseñor. Gracias. Felices vacaciones. Gracias. No tengo vacaciones, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, hay que trabajar y con una gran felicidad, sin lugar a dudas, porque eso nos dignifica. Y bueno, arrancamos, señores, con una semana, la Semana Mayor, Viernes Santo, donde todo mundo, Monseñor, ciertamente va a las diferentes actividades litúrgicas, ocupa estas merecidas vacaciones para descansar, para reposar, para visitar balnearios, para visitar diferentes lugares turísticos en nuestro país con su familia. Pero muchos se preguntan, ¿qué es la Semana Santa? ¿Cuál es el verdadero significado religioso de la Semana Mayor? Por favor. Sergio, hablemos de un papa que casi nunca se menciona, el Papa Pío XII. Él reformó la Semana Santa en 1951. ¿Qué hizo él? Antes de esa fecha, todo era por la mañana. Los oficios eran siempre por la mañana, incluso el sábado era por la mañana, pero eso se llamó sábado de gloria. Él dijo, no, hagámoslo el sábado por la noche. Luego en el año 55, el mismo Papa ya amplió la reforma y en ese campo nos movemos ahora. ¿Qué sucede? Que la gente tiene el concepto antiguo de la Semana Santa, en el que predominan las procesiones y no la liturgia. Por tanto, la gente termina la Semana Santa el Viernes Santo. Hoy, después de Santo Entierro, mucha gente ya acabó la Semana Santa. Entonces, primera reflexión, Sergio, es que vamos hacia la resurrección de Jesucristo. Monseñor Romero, cuando era sacerdote en San Miguel, yo era seminarista entonces, decía que había cristianos enterradores, porque terminaban con el Santo Entierro la Semana Santa. Y él luchó para que fueran cristianos de la Pascua. Entonces, todo el año, y el Papa lo dijo el domingo pasado, está orientado hacia este momento de la resurrección de Jesucristo. Entonces viene ya la segunda reflexión, Sergio, y es que Cristo vive ahora, vive en nosotros, vive en esa iglesia, y esta semana nos permite llenarnos de esa vida nueva de la Pascua, para transformar la historia. Monseñor Romero, cuando llegó a ser arzobispo, hizo una carta pastoral, fue la primera que hizo, y le puso como nombre la Iglesia de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Ya hablaremos quizá más adelante de lo que es la Pascua, pero qué importante entender que no es lo mismo recordar que ser presente. Se recuerda lo que Jesús hizo o sufrió en las procesiones y se hace presente ese Cristo vivo en la liturgia de la Iglesia. Por eso es tan importante que en esos tiempos en que mucha gente toma descanso, lo tome sabiendo que algo que tiene que tener presente, que es que estamos en la semana más importante del año. Un día le preguntaron a Monseñor Rivera, ¿qué dirá usted a los que están de paseo en estos días, en la playa? Y él respondió que estando allá también pueden unirse a Jesucristo y vivir una profunda vida espiritual, aunque no estén visitando los templos. Así que quienes nos ven en este momento quizá en un lugar de descanso, sepan que ahí es posible también vivir la Semana Santa como tiene que ser. Vemos nosotros que en esta semana se trata de reeditar la pasión de Cristo, todo aquel sufrimiento que en su momento el Hijo del Hombre, como es llamado teológicamente en las Escrituras, sufrió para el perdón de los pecados de todos nosotros. Sirve de reflexión todo esto, sin embargo, vemos nosotros que no solamente los salvadoreños, el mundo entero parece no calar ese mensaje y que lo vemos como una tradición cotidiana, el ver este tipo de películas, el reflexionar, la lectura de la palabra santa, pero más allá, la fe no se traduce en las obras que nosotros realizamos. Fíjate que el Papa Francisco
nos revolucionó la iglesia en 3 meses. Y la cambió en 3 meses. Y de las cosas que él ha dicho es que los pobres tocamos la carne de Cristo. Y el Papa, el Jueves Santo, hace un año, o sea, ayer se cumplió un año del Jueves Santo del Papa, quiso lavar los pies a jóvenes presos en una cárcel de Roma, incluyendo mujeres, incluyendo una que no era cristiana. Y ayer, su Jueves Santo fue también especial. Fue un centro de discapacitados en Roma. Lavó los pies a 12 personas, casi todas con distintos tipos de problemas mentales. Y ahí había una chica musulmana. El Papa nos está diciendo con esos gestos, más que con muchos discursos, que hay que a Cristo buscarle ahí, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Y cuando uno ve cómo mucha gente celebra el Semana Santa como una cosa emotiva, que no cambia su vida, dice que falta hacer presente el amor a Cristo en la gente que es Cristo hoy, que tú ves tiradas por las calles, tal vez víctimas de la droga, de la violencia también. Fíjate cuántos hechos de violencia estamos escuchando cada día que se dan en el país en plena Semana Santa. Por tanto, es una Semana Santa que si nos proponemos tendría que ser una que cambiara la historia del país. Y eso parece imposible. Yo cuando voy viendo los relatos y pienso en el hecho, digo, y esto no podrá cambiarse. Y esta pregunta, cuando uno ve el último informe de la ONU sobre países más violentos del mundo, somos el 4º más violento del mundo, después de Honduras, Venezuela y Belice. De modo que esta Semana Santa, Sergio, a los que están oyéndonos y viéndonos, tiene que ser como un punto y aparte de lo que hemos vivido tantos años. No podemos seguir así. ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia manda a toda la ciudadanía con relación a la Semana Santa? Y quiero puntualizar sobre esto, el llamado ante la situación que vive nuestro país y que en alguna manera usted ya adelantaba un informe de la ONU donde nos posesiona en no tan halagador 4º lugar a nivel mundial. ¿Cuál es el llamado que la Iglesia nuevamente está realizando? Pienso que hay cosas claras ya, Sergio, y una es que la violencia no se combate con violencia. Eso ya quedó clarísimo después de tener varios presidentes con esa visión de represión. Tuvimos una experiencia nueva hace 2 años que está siendo muy discutida, muy debatida, es muy polémica, pero que indica un cambio de enfoque. Hay un gobierno que pronto va a comenzar y por lo que yo observo no piensa volver a la represión como método y anda buscando un camino nuevo. Oigo distintas voces de los que están armando el nuevo gabinete y las nuevas políticas, pero ciertamente este problema no tiene solución si no estamos todos involucrados en la solución. Y ese es un punto que pienso que está siendo de consenso ya en los que generan opinión. Ahora, el cómo es la pregunta. ¿Cómo hacer para lograr un diagnóstico de consenso y una propuesta también concertada? Ahí está un poco la gran pregunta, porque lo mismo que están en la violencia, también terminan aburriéndose y quieren salir de ese infierno, sobre todo cuando ya tienen hijos. De modo que hay una ventanita de esperanza, Sergio, que en Semana Santa se vuelve más amplia y uno se da cuenta de que las cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios, pero que necesita que hagamos nosotros nuestra parte, y de eso se trata, de tomar conciencia y de tomar también el compromiso. Monseñor, se ha perdido el significado de la Semana Mayor, y no solamente estoy hablando de los salvadoreños en su generalidad, estoy hablando de aquellas personas que tienen el inmenso privilegio, pero la gran responsabilidad de haber sido nombrado en una magistratura, en un cargo público, y que de pronto no dan o no modelan de la forma en que lo tendrían que hacer. ¿Se ha perdido el significado de la Semana Mayor, Monseñor? Precisamente en un mundo como el nuestro, que es tan globalizado, las costumbres se globalizan también. Yo fui al África, 3 veces he ido al África, y vi las mismas modas que acá, en la gente joven que venían de los Estados Unidos. El mundo es una gran aldea, dicen los expertos en comunicación, como McLuhan, la aldea global.
Y entonces el lenguaje también se universaliza, las costumbres también, y por tanto no es fácil ir contracorriente. Y el Papa dice a los jóvenes, vayan contracorriente, atrévanse a no dejar que le roben esperanza, ni la ilusión, ni los valores. Por tanto, antes era algo que surgía del ambiente. Cuando yo era niño, en la Semana Santa no se trabajaba. Nadie trabajaba en el campo. Y la gente estaba ligada a las cosas de la iglesia. Y había prohibiciones para los niños. No pueden correr, no pueden escupir, no pueden subir a los árboles. Era algo que el ambiente a uno lo obligaba a vivir de una forma recatada y reflexiva. Ahora es lo contrario. Hay que tomar una opción consciente para estar en las cosas de Dios. Por tanto, es una llamada a la responsabilidad. Ya no es por costumbre, ya no es por inercia, es por convicción. Y aquí está un poco lo que puede cambiar la historia cuando tengamos gente convencida de que el camino que seguimos hasta el momento tiene que ser revisado en cuanto a los grandes temas del país, porque la fe tiene que cambiar también la historia. Okay. Monseñor, vemos nosotros que constituye una gran responsabilidad en esta Semana Santa. Sin embargo, muchas veces la feligresía no se da cita con la fuerza a los actos litúrgicos, a los actos mismos que la Iglesia ha preparado, a la Iglesia misma, que es la casa del Señor, como se espera, como el llamado tendría que responderse, y sí a otros lugares que tradicionalmente son un poco más alegres o encantadores para la familia que ir a escuchar la palabra de Dios. Voy a contarte una historia que yo aprendí cuando estudié en Europa. En Europa, la Pascua es bien importante como cosa también cultural. En Europa las vacaciones se dan después de la Pascua. Aquí es antes de la Pascua. Entonces, allá la gente son días de trabajo hasta el Viernes Santo por la tarde en Europa. Hablo concretamente de Bélgica, donde yo estudié. Y a mí no me cabía eso. Yo fui a clases, el Jueves Santo fui a clases todavía en la Universidad Católica de Lovaina. Y la siguiente semana era la semana de vacaciones. Entonces ahí uno, en la Semana Santa, para las procesiones hay que ir a hacerlas después del trabajo, las procesiones. O sea, aquí es al revés, es una Semana Santa en la que la gente pues deja de trabajar desde el miércoles a mediodía generalmente. Entonces, a la gente que va a la iglesia tiene la opción de no ir a la iglesia, de irse a un lugar de paseo. Sin embargo, los sacerdotes dicen que cada año ven más participación. O sea, hay un renacer espiritual en el país. Y eso es un fenómeno también nuevo en el mundo. Hay como una especie de búsqueda de Dios, porque ante el vacío que produce todo lo que el mundo nos ofrece, la gente busca una respuesta más profunda. La busca por distintos caminos, y por eso también florecen los grupos evangélicos. Pero es un fenómeno que llaman a la atención de los que estudian las culturas que van surgiendo. O sea que uno diría, como todo el mundo se aleja, no es verdad. Mucha gente busca, solo que busca de distintas maneras cómo entrar en contacto con la divinidad. Por tanto, hay motivos para ser optimistas, Sergio, solo que hay que canalizar todo eso y hacer que sea una cosa que no solo quede como una experiencia íntima, sino como algo que transforme también el entorno en que yo me muevo. Ok, Monseñor, amigos televidentes, vamos a hacer nuestra primera pausa en 8 en punto. Antes queremos compartir con ustedes el significado de la Semana Santa. Volvemos.
muchísimas gracias, inmensamente privilegiados de contar con su participación esta noche. Conversamos con Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Monseñor, cada día de la Semana Mayor tiene un significado muy, pero muy especial. ¿Qué se celebra este Viernes Santo, ahorita, usted que está disfrutando 8 en punto? ¿Y cómo se puede este mensaje diseminar y ayudarnos a construir una mejor sociedad en nuestro país? Sergio, este día hay dos actos básicos en la vida espiritual de la gente católica. Uno es el Vía Crucis de la mañana, que se hace en las calles, a veces con muchísima penitencia, con mucho sacrificio de la gente. Y luego en la tarde los oficios del templo, donde se lee la Pasión de Cristo, se hace la veneración de la cruz y luego se recibe la comunión. Son los dos actos básicos del día Viernes Santo. Y por la noche en muchas parroquias el Santo Entierro. Como decíamos en la primera parte del programa, en San Miguel era tan solemne que mucha gente dice: aquí ya terminó la Semana Santa con esta actividad, nos vamos de paseo. El Viernes Santo es un día de duelo para la Iglesia, porque conmemora la muerte de Jesús. Es el único día del año donde no tenemos misa propiamente, sino solo tenemos dar la comunión a la gente con esta que se guardaron desde el día anterior, el Jueves Santo. Pero ese duelo nos lleva al gozo del día siguiente en la noche, la resurrección de Jesucristo. Y es lo que decía al principio que queremos rescatar. El centro de todo es la vigilia pascual. La resurrección de Jesucristo que triunfa sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, y que nos da a nosotros una vida nueva que transforma todo. Y por eso lo que veíamos del país es un reto para quienes creemos en Dios de cambiarlo desde la fe. El cómo es la pregunta que nos hacíamos en la pregunta anterior, y ese cómo ojalá lo respondamos entre todos, porque el reto es para todos, no solo para los que están en un cargo de gobierno. Comunidad. Y el país está desgarrado, no está reconciliado. Entonces, ¿cómo? Hay que comenzar armando todo desde la familia. Y cada día está la familia más débil, más destruida. Por tanto, cualquier fórmula, cualquier solución pasa por la familia, y ahí tenemos que apostarle. Yo siempre, cuando un presidente nos visita a los obispos, que es una costumbre que tienen los presidentes, ir a ver a los obispos, les pregunto: ¿y usted qué piensa hacer para fortalecer la familia? Esa es una pregunta que hago siempre, porque si eso se le apuesta de verdad, hay esperanza. Quiero contarte que estuve ayer, hace unos días, en Morazán, en el norte, donde hay muchos municipios que son de la Red Solidaria y reciben ayuda las familias más pobres. Y estuve en un pueblito que se llama Gualococti, el día que tocaba la Red Solidaria. Y ese día es fiesta en el pueblo, abundan las ventas, el dinero que reciben ahí lo invierten en distintas cosas. Uno se da cuenta cómo la pobreza destruye también la familia. Pero los valores, ¿dónde se transmiten? En la familia. Y cuando en la familia no se viven los valores, no se pueden transmitir. Y estamos en un país donde hay tantas familias desintegradas. ¿Cómo lograr que eso vaya cambiando? Generalmente se va deteriorando. Los índices son más bien de deterioro. Y la violencia surge ahí. Muchos pandilleros son de hogares donde nunca se sintieron amados. Donde fueron víctimas de distintas formas de violencia, incluso de violación. Y eso deja huella. Y eso son huellas a veces imborrables. Por tanto, la escuela de valores principales es el hogar.
que fueron abusados, y no me estoy refiriendo únicamente físicamente, sino que psicológicamente. Sí. Violencia física, violencia verbal, violencia sexual, así dicen los expertos cuando hablan de la violencia que se da en el hogar. Entonces, el reto es muy grande. Y después está la escuela, también como donde se forman valores. Yo tengo una escuela parroquial y me doy cuenta qué difícil es y qué hermoso es comunicar valores en la escuela. Pero la escuela principal es el hogar. Entonces, cuando tenemos ahí una colaboración de las dos instituciones, hay esperanza. Después está la parroquia como otra instancia, también para ir formando en valores. Pero sin valores no hay futuro. Por tanto, cualquier propuesta tiene que pasar por aquí. Cuando uno analiza, por ejemplo, la tregua, desde esa perspectiva, puede decir que esa parte no se pudo trabajar, no se trabajó como tenía que ser. Entonces quedó como una especie de acuerdo de cúpula, si podemos decirlo así, no algo que bajara a rehacer desde la base todo un tejido que está desgarrado. Y eso es fácil decirlo, pero es una cosa complicadísima, sin embargo urgentísima. Ahora, usted mencionó algo que a mí me ha llamado muchísima la atención, Monseñor, y es que en alguna medida nosotros vemos el gran dolor que Jesucristo, el Hijo del Hombre, pasó acá en la tierra, desde que en alguna medida Él empieza a tramitar el amor hacia el prójimo, y que en alguna medida a ciertas personas esto no le cayó en gracia. Esto lo traigo a colación porque Él muere, y muere para el perdón de todos los pecados, pero el único que da y quita la vida es Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros interpretar en la actualidad esto que nosotros estamos viendo? ¿Cómo devolverle a la gente el significado del valor de la vida, que en alguna medida fácilmente, hoy por hoy, es arrebatada al libre albedrío de cualquier ciudadano? Exactamente, es una cultura ya de la violencia, algo que se ve como lo más normal del mundo. Yo estuve en estos pueblitos que son pueblos vivos. Yo pregunté un día, ¿y qué es un pueblo vivo? Me dice, hay varias condiciones para que se declare un pueblo vivo. Una es que la violencia sea muy baja o no exista violencia. Y ahorita abundan los municipios que son pueblos muertos, porque están ahí los homicidios a la orden del día. Entonces, qué lindo es cuando uno ve una comunidad donde todo habla de vida, el paisaje, la sonrisa de los niños, la paz de los hogares, la fe de la gente. Esa es como la utopía de Dios, que en esta Semana Santa tiene que aparece en el horizonte como algo que es posible. Cuando yo veo a los niños en las procesiones y veo sus rostros, muchas veces que muestran las huellas del hambre, digo, ¿cómo podemos hacer algo aquí? No es justo que esto suceda, no es posible que esto siga siendo tolerado como algo normal. Y ahí es donde viene ya ver a Jesucristo en el pobre, como el Papa Francisco lo insiste tanto. Y por eso él, cuando va a lavar los pies ayer a estas personas que son discapacitadas, nos da una gran lección al mundo. Antes no era así, la ceremonia era con sacerdotes de Roma a los que el Papa lavaba los pies. Ahora hay gente que representa el dolor, el sufrimiento, la marginación, la miseria del mundo. Y cuando entremos en esa actitud, iremos haciendo cada uno su parte y iremos cambiando su pequeño entorno, y así va cambiándose también la totalidad, poco a poco, pero con una visión clara de que la fe no basta solo con prácticas o con palabras bonitas, sino que tiene que mostrarse en el contacto con la gente con la que nos topamos todos los días. Monseñor, quiero dentro de este contexto compartir con ustedes parte de seguramente de las preguntas que en algún momento la población salvadoreña se hace, y es que en alguna medida todos los que hemos ingresado en la palabra de Dios sabemos que existen ciertos signos, ciertas señales, como por ejemplo cuando la higuera florezca y sus ramas estén verdes, la venida del Señor estará cerca y no pasará de esta generación cuando esto así sea. Pero también hay otro tipo de significado, y es que el mundo entero y los salvadoreños acabamos de presenciar pocos días atrás
lo que muchos denominaron la luna roja, sí, o la luna de sangre, y es que la Biblia en alguna medida también se refiere sobre este tema, y se generan expectativas. Bueno, esto no se da sino que cada cierto tiempo, y entonces quiere decir que la venida del Señor, como podemos ver nosotros en esta imagen, que es un fenómeno que se da ante la luz del sol, que se refleja ante la luna, y vemos nosotros en el contexto que ésta se vierte en colores rojos. Háblenos, por favor, de este tema, que es importante. Recordemos el Bactún también, ¿te acuerdas? Bactún Maya, correcto. ¿Cuánto se habló de esto? Esto se llama lenguaje apocalíptico en la Biblia. Sí, o escatológico, ¿no? Sí, en alguna medida. Sí, sí, o sea que es un lenguaje propio para dar un mensaje. Por tanto, no es un lenguaje que hay que tomar al pie de la letra. Y ahí es donde uno tiene que aprender a leer la Biblia. Y yo antes tomaba muchas veces taxi. Y casi siempre taxista me hablaba de este tema. Mire, ya están las señales, ya viene el fin del mundo. Casi siempre era un tema que nos faltaba de parte del taxista. O sea, la gente, al estar en un país tan lleno de inseguridad, de incertidumbre, y tantas cosas tan brutales que se dan todos los días, pues está como preparada para pensar que esto ya es el fin del mundo. El Papa Juan Pablo II dedicó unas charlas a estos temas. Y dijo, el fin del mundo es para mí cuando me muero, dijo él, ¿verdad?, en una de las charlas. Luego dijo, el cielo comienza aquí, y el infierno también comienza aquí. Y hoy leía en un periódico español un artículo sobre el Papa Juan Pablo II, que sus escritos personales se han publicado, con más de 600 páginas, y habla de cuando el Papa toca este tema que tú me estás preguntando. Cuando dices que el cielo no es un lugar, tampoco el infierno, es un estado en el que estoy yo o con Dios o lejos de Dios. Entonces, este fenómeno que ya tú explicaste científicamente hace pensar en estas señales del fin de los tiempos. ¿Qué es lo que pide Jesús? Le preguntaron, dijo, eso nadie lo sabe, ni yo lo sé, dijo Jesús. Estén preparados. Nadie sabe el día y la hora. Entonces, esa actitud nos permite estar en nosotros en permanente esfuerzo de caminar en la luz de Dios. Si no, uno dice, bueno, como no llega todavía, haré lo que me dé la gana. No. Tu fin del mundo es cuando tú te mueres. Por tanto, vive cada día como si fuera el último. Y entonces el mundo va a ser diferente. Esa es la actitud que nos pide Jesús y también la que nos pide la Iglesia. Ok. Bueno, importante sin lugar a dudas ir poco a poco ingresando sobre estos temas, hablar un poquito de seguridad, porque lo vamos a hacer, vamos a hablar acerca del Papa Francisco. Imposible que usted nos acompañe acá esta noche y que no hablemos de una persona que ha venido a revolucionar increíblemente no solamente la Iglesia, sino que el mundo entero. Y también de temas de coyuntura, porque viene la transición de un gobierno a otro, de un mismo partido político, y de eso vamos a hablar. Pero también, antes de ir a una pausa, queremos seguir compartiendo con todos ustedes significados de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. A 8 en punto, nuestro invitado de esta noche. Monseñor, vamos a hablar sobre temas de actualidad, ya que hemos agotado en la medida de lo posible, como el tiempo nos lo ha permitido, todo el significado y bueno, la producción que usted ha visto por parte de nuestra productora, valga la redundancia, Georgina García, sobre los diferentes significados de cada uno de los días de la Semana Mayor. ¿Cuáles son las expectativas que la Iglesia tiene con relación a un nuevo gobierno del partido FMLN, a un traspaso que hoy por hoy se está articulando para que el gobierno saliente le pueda entregar toda la cosa pública del Estado al nuevo gabinete establecido por el profesor Salvador Sánchez Serén y el licenciado Oscar Ortiz? Aquí comentamos fuera de cámara tus programas de opinión en las noches de las elecciones, en las dos rondas. Tus invitados, debate político, ¿no? Tus invitados,
Y yo seguí muy atentamente esa cobertura Gracias, tuya. qué bueno que le gustó. Y si tú te recuerdas, se predecía el caos después de la segunda vuelta, sobre todo después del discurso del candidato Quijano. Y era una cosa apocalíptica lo que pasó ahí. Y se anunciaba unas semanas horribles. Todo cambió cuando ya hubo la última información de parte del Tribunal Supremo Electoral y mira lo que tenemos ahora. Un clima de consenso, de diálogo serio, tanto a nivel de empresa privada como a nivel de los dos partidos grandes. Y eso es interesante porque no se esperaba. Yo estuve en Guatemala la semana pasada y me decía un analista, ustedes siempre nos dan lecciones a nosotros. Estamos admirados de cómo ustedes llevaron su proceso electoral, de esa precisión de los informes del tribunal y luego de ese espíritu de poderse poner de acuerdo. Me decía este analista guatemalteco, antes nos dieron lecciones con el proceso de paz. Y esto es bueno decirlo porque somos un pueblo bastante violento, porque somos un pueblo capaz de llegar a acuerdos. Y esa es de las cosas que asombran al mundo. Por tanto, y el presidente que llega, pues su estilo personal es un hombre tranquilo, calmado, no es una persona de impulso, sino que más bien pausado. Y eso va a marcar un estilo de gobierno. Y este hombre va a estar con el Papa el 25 de abril. Y yo creo que esa plática con el Papa, no es casual que haya pedido ir a ver al Papa, o que el Papa ha dicho, véngase, porque hay muchos en la lista de espera. De modo que yo creo que cuando él regrese de Roma, dirá algo que va a ser como una clave para entender cómo entiende él su misión como presidente de un país dividido y de un país que busca horizontes nuevos, que busca también armonía, diálogo, crecimiento económico y sobre todo seguridad y cese de la violencia. Yo pienso que habrá ahí elementos esperanzadores, ojalá que sea así y que podamos acompañar ese esfuerzo todos, cada uno desde su propia perspectiva, pero buscando todos un mismo objetivo, porque la paz tiene muchos colores, no es un solo color. Hay un grupo en Colombia, de una ONG, que trabaja por la paz y tiene como símbolo la guacamaya. O sea, el lema es, la paz está hecha de muchos colores, igual El Salvador. Esta multiplicidad, diversidad, hay que convertir en un flujo que converja hacia un objetivo común. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo y yo lo veo con mucha esperanza. Solo falta que sea un movimiento que nos involucre a todos, cada uno desde su propia perspectiva, porque todos queremos un país diferente. ¿Cuál es el mensaje, monseñor, que está enviando el presidente electo, la fórmula del FMLN, cuando se reúne no solamente con la cúpula de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, sino que con el partido de oposición, el partido Arena? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? Yo no quiero ser negativo, yo solamente le traslado lo que en alguna manera algunos analistas han vertido en esta tribuna de entrevistas y han dicho, mire, esto no es nuevo. Ya en el pasado el presidente Duarte se reunió con los empresarios y le hicieron un paro nacional. Ya en el pasado cercano el presidente Funes se reunió con los empresarios y se levantaron del Comité Económico y Social, del CES. Entonces, de buenas intenciones está franqueado el camino al infierno, como se dice en el caló popular. Voy a responderte con una imagen que estamos viendo en la televisión estos días y es lo que está pasando en Venezuela. Tú sabes que el presidente Maduro pidió al Papa mediación y el Papa designó al nuncio apostólico que está en Venezuela. Él quería Maduro al secretario de Estado, que fue nuncio en Venezuela, Parolín, le mandaron al nuncio de allá. Y estamos viendo que ya estaban tomando acuerdos. Una situación tan terriblemente confrontativa como la de Venezuela, estamos viendo señales nuevas. Es que nadie gana con la violencia, nadie gana con la confrontación, todos perdemos. Entonces pienso que tienen razón los que desconfían, pero
tienen razón más los que creemos que hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí. Yo, por lo que observo, el realismo se impone, Sergio. Y la política es realismo, ¿verdad? La realidad termina por imponerse. Tú la sacas por la puerta y se te mete por la ventana. Entonces, si uno mira la realidad, la puede transformar. Y la realidad nuestra era tan caótica después de la campaña electoral que no podíamos seguir así. Y han sido sabios los dirigentes hasta el momento en parar esa escalada de descalificaciones mutuas y de insultos, etcétera. Han sido sabios y prudentes. Quiere decir que esa actitud acompañe lo que viene. Porque ¿quién gana con la violencia? Nadie. ¿Quién gana con la paz? Todos. Es la frase famosa del Papa Pablo VI en la ONU. Todo se pierde con la guerra, nada se pierde con la paz, ¿verdad? Ok, dentro de esta línea de preguntas, es imposible tampoco que yo no traiga a colación algún evento que se ha criticado, y es que Monseñor se van a erogar $1.400.000 en el traspaso de mando. Arena lo ha criticado cuando ha acompañado a su servidor en esta tribuna de entrevistas, y se le ha dicho, pero mire, en el pasado Arena gastó esto o un poco más. Entonces ellos mencionan, mire, lo que pasa es que estamos en tiempos de crisis. A preguntas de su servidor, y antes no lo estábamos entonces. Entonces parece que existe una contradicción. ¿Este traspaso lo puede hacer el FMLN? Sí, pero precisamente por eso era el Partido del Cambio. Ahora hay otra serie de críticas porque se retoman, no en el presupuesto general de la Nación, esta parte consignada, sino que se retoman de ciertos rubros como salud, educación o justicia, que es la corporación policial, que también tiene un montón de limitaciones, Monseñor. Interesante tu pregunta, Sergio, porque la austeridad creo que va a marcar mucho este gobierno que viene. De hecho, el mismo presidente electo ha dicho que quiere que sea una cosa austera. El cómo ya lo veremos, como todas las cámaras van a estar enfocadas, pues vamos a ver hasta dónde se logró. Pero a la margen de este hecho episódico, que como tú dices, va a ser más sobrio que los anteriores, la clave no está tanto en lo que pase ese 1 de junio, sino que va a marcar como pauta el nuevo gobierno. Si tenemos ahí más transparencia, si tenemos más honestidad y rendición de cuentas, eso es una buena noticia. Y el presidente ha dicho que va a dar cuenta de los gastos de la presidencia, dijo eso. Tú sabes que la partida secreta era algo intocable, impenetrable. El presidente Funes recibió una nota del Tribunal de la Sala Constitucional declarando eso. Entonces, desde entonces es una etapa nueva. Uno no puede decir, esto es mío, yo hago conmigo lo que me dé la gana. Y hasta era así. Yo creo que Funes marca un nuevo momento hacia una transparencia total. Ojalá que el presidente electo cumpla, porque es un derecho nuestro saber, ¿verdad? Y es un deber de ellos a informar. Ahí se ha ido avanzando lentamente, porque si no hay corrupción y hay transparencia, va a haber mucha más plata. Okay, vamos a una nueva pausa comercial, Monseñor, amigos televidentes. Al regresar, mucho más que queremos compartir con todos ustedes en 8 en punto, un tema que me encanta grandemente, y es el Papa Francisco, hablando de austeridad, ¿no? Y obviamente de modelarles a todo mundo. De eso vamos a hablar al regresar en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Monseñor, antes de hablar del Papa Francisco, hay una pregunta en términos de seguridad, y es que esta semana el ministro de Seguridad, el ministro Perdomo, literalmente dijo que hacía un llamado a aquellos jefes de pandillas que todavía creen en el proceso de pacificación, que dejen de matar. ¿Qué sabe ustedes de esfuerzo de paz? Ya que el ministro dijo que la conferencia episcopal iba a designar representantes, también las iglesias evangélicas y organizaciones no gubernamentales, para que fueran parte de este esfuerzo y que al final manejaran el tema de la prevención. Por favor.
Puedo confirmar que sí, él ha hecho contacto con los obispos. Puedo confirmar que se ha aceptado participar. Aún no se ha designado quiénes lo harían en nombre de los obispos. Puedo confirmar que creemos que hay que buscar juntos la solución. Así que eso sí te lo puedo decir, es así. Ok, Monseñor, ya lo había adelantado y es que imposible, si usted está acá, y que no hablemos de una persona que ha venido con mucha humildad, amor y servicio a revolucionar el mundo. Hablo del Papa Francisco, que usted ya lo mencionaba con antelación. Y es que le ha impreso una velocidad tremenda al proceso de canonización y existen muchísimas expectativas con relación a la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, entre otros, como Juan Pablo II, por ejemplo. Lo último es que el Papa nos mandó a decir ya con anuncio que nos apuremos, que él está listo para beatificar a Romero. Y precisamente el día 27 va a ser esta noticia de los dos nuevos papas. Acá la mostramos. Los dos nuevos santos de la Iglesia, los dos papas. Juan Pablo jovencísimo ahí, Juan 23 el Papa bueno. Pues bien, Francisco es el nuevo Juan 23. Con eso podemos decir qué tipo de papa tenemos y qué tipo de papa fue Juan 23. Y eso es lo que el mundo necesita, un hombre que sea bondad, comprensión, autenticidad, solidaridad, cercanía, sencillez, pobreza, humildad. Eso es Francisco, eso fue también el Papa Juan 23. Estamos en muy buena compañía. Ok, el Papa Francisco desde que llega trata de mantenerse al margen de este mundo. Él lo ha dicho, mi mundo es espiritual. Es decir, todos aquellos lujos, excesos, y en alguna medida está modelando con el ejemplo. Algo que me llamó muchísimo la atención a título personal es cuando no solamente hace a un lado al obispo alemán, que vivía realmente en lujos como que era un multimillonario, de todos aquellos feligreses que de una u otra forma aportaban para el reino del Señor, para que se expandiera, pero eso no quedó ahí, sino que él prácticamente ya ha sido retirado de toda actividad de la Iglesia Católica. Ese es el camino, Sergio. Jesús está llegando de nuevo al Vaticano, por así decirlo, y nos está recordando cuál es el camino que seguimos los que queremos ser discípulos suyos. Francisco nos evangeliza con lo que es, con lo que hace y con lo que dice. Eso es lo que el mundo necesita, gente en la cual pueda creer. Así que bendito sea Dios que nos regaló este Papa que nació en América Latina. Qué agradable sorpresa fueron las palabras que usted esbozó la última vez que nos acompañó acá y que nos referíamos al Papa Francisco. Y yo le comentaba, mire, muchas personas en el mundo hacen como una afirmación, en decir que del otro lado del viejo continente tenemos al Papa y de este lado, en el Cono Sur, tenemos a Pepe Mujica. Es decir, un presidente uruguayo que al final está siguiendo esos pasos de austeridad y modelando con el ejemplo, y al final se deja con letras grandes y en fluorescentes si se pueden hacer bien las cosas. El presidente Mujica, gran amigo del Papa, desde que era el arzobispo de Buenos Aires, y cuando se vieron en Roma, dieron un gran abrazo, hablaron más de media hora como viejos amigos, a pesar de que Mujica no es un creyente, pero es un hombre auténtico. ¿Ves cómo en la humanidad nos encontramos todos? Así que por eso es que la Semana Santa tiene que hacerse historia, no solo sentimientos o emociones. Ahora, no solamente se ha limitado en el tema canónico la participación del Papa Francisco, sino que en temas de política. ¿Por qué? Porque yo quiero recordarles a la población salvadoreña, si me equivoco, usted que es autoridad en la materia me corrige, que en alguna medida cuando él estuvo en Argentina discrepó muchísimo con la actual presidenta Cristina de Kirchner. Y que hoy por hoy ella lo visitó cuando fue humo blanco en el cónclave, pero que ciertamente sigue como un crítico y propositivo de todos aquellos modelos que en alguna medida no le parecen muy justos a él. Hay un documento fundamental que es como su carta programática, y el capítulo 4 está dedicado al tema de cómo quiere el mundo a nivel de justicia, a nivel de política. Y ahí nos dice que la fe tiene que llevarnos a los pobres. Y dijo, eso no es comunismo, dijo él cuando lo acusaron. Ese es lo que hizo Jesús, ese es evangelio. Pues bien, por ahí va el camino del futuro y el nuevo modelo económico que él propone, ya está gente pensándolo ya, cómo ese modelo tiene que irse diseñando, porque el mundo actual
está descansando sobre el Dios dinero. Eso no va a salvar al mundo. Ok, bueno, la palabra es bien clara. Aquellos que son tibios los vomitaré en mi boca. Es decir, tiene que saber a dónde tiene su corazón. A mí me llama muchísimo la atención el tema de las redes sociales, porque hemos visto a un papa muy activo en el tema de las redes sociales, comunicándose con todo el mundo y ciertamente también respondiendo inquietudes que el mundo entero, en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, le trasladan al Papa Francisco. Es que el hombre creíble tiene que dejarse cuestionar y nunca rechazar una pregunta. El Papa está con la pregunta: ¿qué hacemos con los que se divorciaron y se volvieron a casar? Okay. Así que así es como uno puede comunicar esperanza. ¿O qué hacemos con la explosión demográfica? ¿Cómo la regulamos? ¿Es normal regularla? ¿Está amparada en la Biblia, etcétera, no? Así es. Ok. Monseñor, el tiempo siempre conversando con usted es demasiado corto. Sin embargo, debo de agradecerle a nombre de todo el público que noche tras noche disfruta la entrevista 8 en punto, que nos haya acompañado esta noche y que nos haya enseñado la luz, que nos haya expresado realmente una vez más por dónde debemos de caminar. Muchísimas gracias. Y por eso para todos desde ahora, pues felices Pascuas de Resurrección. Okay. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta en sus vacaciones, que usted ha dicho no tenemos vacaciones. Gracias, Monseñor. Gracias, amigos televidentes, a usted también que nos ha acompañado de principio a fin. Disfrute el resto de sus vacaciones, pero hágalo responsablemente. Vea las noticias, 8 en punto, Teleprensa, Perspectivas. No sea parte de las noticias, hágalo todo responsablemente. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 18 de abril del 2014. Así están las cosas en nuestro país. No olvide sintonizar el día de mañana, sábado, un reprise de su entrevista 8 en punto. Lo veo el día lunes. Que el Señor los bendiga a todos. A continuación,